Bueno, nada, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria de hoy, día 27, con el primer punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, de las actas primero del 25 de noviembre del 2021. ¿Alguna cuestión? ¿Votos a favor? Ahora el acta del 28 de diciembre del 2021. Lo mismo. ¿Una cuestión? ¿Votos a favor? Gracias. Segundo punto del orden del día, convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Noreña para la encomienda de gestión de la prestación de servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia para personas dependientes. Ejercicios 22 y 23. Primer punto, ratificación de su inclusión en el orden del día. Ana. Buenas tardes. Tras haber detectado que el convenio que habíamos aprobado en el mes de diciembre, que había enviado la Consejería, no se ajustaba al que enviaron para la firma en el mes de enero, nos vemos en la obligación de volver a traer el convenio para poder ser sometido a debate y a la aprobación del Pleno. Gracias. ¿Alguna cuestión? Pues nada, votamos si os parece. ¿Votos a favor de la ratificación de la inclusión en el orden del día? Gracias. Ahora, aprobación si procede. Ana. Sí, pues como decía anteriormente, el día 28 el convenio que había enviado la Consejería venía redactado con unas cláusulas que no se correspondían a las recibidas en el mes de enero para ser firmada, como decía anteriormente. Habiendo sido detectado por secretaría este cambio de redacción en el mismo, pero aunque se mantuviesen las partidas presupuestarias y todo lo demás, pero la cláusula tercera se detectó que no era igual, por lo tanto lo que habíamos aprobado en el Pleno no daba lugar a lo de enero. Por eso venimos otra vez a traer el convenio tal y como se planteó en el mes de enero para la firma. Gracias. ¿Alguna cuestión? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor del convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Noreña para la encomienda de gestión de la prestación de servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia por personas dependientes? ¿Votos a favor? Gracias. Ana, por favor, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Amparo. Gracias. Pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Con respecto al pleno pasado no había quedado ninguna cuestión sin resolver, entonces pasamos a las ruegos y preguntas del día de hoy. ¿Vale?
Lucía. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar con una pregunta. La pregunta es sobre el concierto de la banda del 12 de diciembre, domingo. Según la información que me llegó, la banda, como en ocasiones anteriores, había hecho una solicitud por escrito para cortar la calle. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando a la hora del concierto, se dieron cuenta que la calle no estaba cortada y tampoco tenían a su disposición las sillas que suelen coger de debajo del kiosco. Entonces, ¿cuál es el motivo de que este día ellos hicieron, como siempre, con antelación la petición del corte de calles y demás, y cuál fue el motivo de que no se siguiera su petición, no se llevara a cabo? Sí, con respecto a las dos cuestiones, la primera, el corte de la calle, la tenían notificada, tenían una notificación al respecto de la misma solicitud, y con respecto a la segunda, efectivamente no había las sillas, y eso fue un error de la concejalía, el no poder tener las sillas allí. Se asumió, se pidieron las disculpas pertinentes, pero con respecto a la primera lo mismo, tenían una contestación a tal efecto de la imposibilidad de hacer el corte ese día. Entiendo que tenían una notificación de que no se podía hacer el corte ese día. Yo hasta donde sé, les sorprendió que no estuviera cortada. Entonces no sé si hubo mala comunicación o falta de información o... Me reitero lo que acabo de exponer. No sé si no quedó claro, creo que sí. Entiendo que ellos, desde el ayuntamiento se les envió una notificación que no era posible cortar la calle ese día. Eso es lo que acabo de decir, sí. Gracias. Traslado también quejas respecto a la organización de la carrera de los Cayos, y no por el retraso inicial, que luego supimos que era por el accidente que había ocurrido, sino porque después de la carrera infantil, los pequeños, los peques de 8 y 10 años, creo que estuvieron esperando dentro de una carpa sin medidas COVID y sin dejarles cambiarse, esperando más de 5 y 10 minutos por la alcaldesa para hacerse una foto. Esta queja fue la que me llegó a mí. Bueno, pues le puedo comentar yo que eso no es cierto, ¿vale? Se les puso además en fila para darles la medalla a uno por uno, más el detalle que se les estaba dando. Yo fotografía no estaban conmigo para hacer ninguna fotografía, lo siento mucho. Gracias. ¿Y es cierto que estuvieron en una carpa durante mucho tiempo sin las medidas COVID y sin dejarles ir a cambiarse? No, estuvieron porque hacía muchísimo frío, manteniendo la distancia pertinente, teniendo en cuenta las medidas COVID, con mascarilla incluida y demás. Y bueno, pues porque por el frío que hacía, porque se acordará usted que además participó, que hacía muchísimo frío, nada más que eso. Sí, es cierto que yo participé en la de adultos, no sé cómo fue estas circunstancias, pero sí que me llegaron estas quejas, por eso las transmito. Pues gracias, pero yo se lo explico. Gracias. Bien, gracias. Respecto a los nuevos contenedores, observamos que en algunos sitios donde había 3 contenedores de 800 kilos, se cambiaron por 2 de 1000 kilos, con lo que observamos que se redujo la capacidad de recogida. Pasamos de 2.400 kilos a 2.000 kilos. Supongo que el objetivo de cambiarlos no era ampliar la capacidad en estos casos, porque no fue así. ¿Cuál es la pregunta, por favor? La pregunta es la siguiente. Aparte de una observación, observamos que se redujo capacidad. Entonces, ¿el fin era ampliar capacidad con el cambio de los contenedores? Mantenerla como mínimo, sí. Y en algunos casos ampliarla. Pues observamos que en algunos casos se redujo la capacidad. Entonces, si se hace un gasto y se hace una inversión, creemos que siempre que es para pasar a mejor. Por otro lado, quería preguntar cómo está el tema de la ordenanza municipal sobre mascotas. ¿En qué proceso se encuentra? Porque, hubo una denuncia hace, ya no sé si 2 meses o así,
Hay muchas quejas, perros sueltos, recuerdos de los mismos por todas partes. Entonces, ¿desde el Ayuntamiento se está velando de alguna manera por hacer cumplir la normativa? Esa es la pregunta. Alejandra. Sí. Bueno, me gustaría que si se podría usted explicar un poco más ampliamente, porque claro, me dice usted que sí, y seguimos observando que campean los perros sueltos, sobre todo por la zona de los riegos, por la zona del Matas, popularmente ahora mismo es, que bueno, la zona de la parte de atrás de los chalés, etcétera, etcétera. O sea, usted me dice que sí, que el Ayuntamiento está velando de alguna manera por hacer cumplir la normativa, y lo que observamos es que las mascotas en este pueblo campan a sus anchas y dejan y no vemos que se tomen medidas. Entonces, si me puede explicar un poco más las medidas que está adoptando el Ayuntamiento para que se cumpla la normativa. Yo le puedo explicar las medidas que el Ayuntamiento ha estado adoptando para aplicar la normativa, pero le rogaría que, claro, usted me dice, es que observamos, vale. Usted entonces observa que alguien está incumpliendo una normativa y no lo denuncia. Entiendo. Usted no está denunciando una situación irregular, simplemente dice que lo observa. ¿Es cómplice de que se haga una situación irregular a su vista? No, entiendo yo que no va a ser así. Entonces, no se pueden traer, es que observamos, es que nos dicen. Claro que habrá gente que no cumpla la normativa de tenencia de animales a rajatabla, pero es que es muy difícil aplicarla si no se ve, si no se tiene una denuncia, porque claro, no se va a denunciar el propietario a sí mismo de la mascota, digo yo. Entonces, si no hay una prueba que nos facilite el trabajo, digamos, en este caso, para poder aplicar ese tipo de normativa, el Ayuntamiento la aplica. ¿Cómo lo aplicamos? Pues hombre, sí, si hay los regalitos usted que dice que aparecen por ahí, pues hombre, se limpian, para eso está el servicio de limpieza. El servicio de recogida de animales, lo mismo, estamos trabajando también, para eso hemos aprobado la ordenanza nueva para poder tener un servicio de recogida adecuado a los tiempos que corren. Pues todas esas cosas, el Ayuntamiento no está incumpliendo. Otra cosa es que no se están dando los casos para que se aplique el articulado que tenemos en vigor ahora mismo. Pero bueno, si usted me dice es que observamos, yo le pediría que entonces colabore con el Ayuntamiento en la aplicación. Además, usted es una representante municipal, entiendo que no querrá que se cometan irregularidades y por lo tanto le pido que colabore con la institución a fin de poder resolver pues todas esas cuestiones, irregularidades que se puedan dar, de las que usted pueda tener constancia y no ser cómplice, digamos, de ver algo y que no esté bien y no participar de su solución. Voy a ser más concreta. Me consta que hay una denuncia, por lo menos. ¿Qué hizo este Ayuntamiento? Porque ya dice usted que entonces no seamos cómplices, que denunciemos. ¿Qué medidas se tomaron desde este Ayuntamiento a raíz de una denuncia, por ejemplo? ¿Qué medidas toman ustedes? Y por otro lado, igual que lo veo yo y lo ven muchos ciudadanos de Noreña, ustedes lo tienen que estar viendo también, ustedes están en el equipo de gobierno, ¿qué medidas están tomando? Sobre todo por la zona de los riegos, que aquello parece una zona de perros, o sea, una zona para soltar a los perros, y no lo es. Allí conviven, además es una zona de parque infantil, de ocio, de deporte, Entonces, bueno, por un lado, ¿qué hace usted ante una denuncia? Porque las hay. Y no me respondió, porque parece que pongan ustedes denuncias, es lo que le vengo a entender. Y por otro, es obvio que hay una zona, sobre todo en Noreña, por donde campan libremente y además, si fuera una zona apartada, pero es una zona de juego infantil, de deporte, de ocio. Eso, ¿qué medidas? Aparte de las denuncias, claro. Dos preguntas. Me reitero lo anteriormente dicho, en las medidas se aplican y tenemos los agentes que tenemos, que en este caso son quienes desde el Ayuntamiento aplican directamente la normativa. También, sí, insisto, los demás vemos que se está cometiendo alguna irregularidad y nos vemos en la obligación también de ponerlo en conocimiento, le digo que no solo nos diga que nosotros tenemos, porque es una cuestión de todos, no solo la normativa, no solo le implica al Ayuntamiento, le implica a la ciudadanía en general.
a todos. Con respecto a la denuncia, puedo intuir, porque me hablo de una denuncia en esta casa, pues en esta institución entran bastantes, digamos, denuncias puestas de conocimiento, unas situaciones que se dan. Pues, ¿qué hemos hecho? El procedimiento que marca la legislación. Lo hemos investigado, se ha hecho un informe, se ha abierto un expediente y está en tramitación para su posible consecución en lo que se tenga que derivar. Que además debería obrar entre alguno de los decretos seguro, alguna de las informaciones a las que usted tiene acceso, y debería de haber visto, porque no es un expediente de ahora, lleva ya, como usted dice, un tiempo. Entre las respuestas que me ha dado, que se aplican medidas. ¿Qué medidas se aplican, por favor, si me puede especificar? Todas las que recoge la normativa, que se deben no de incumplir en este caso. Sí, ¿me puede decir alguna para que la gente que nos esté escuchando, porque es que queda todo muy en el aire? ¿Qué medidas? Todas las que recoge la normativa. ¿Puede usted especificar alguna medida que se esté llevando a cabo para que si alguien está viendo el pleno diga, pues mira, parece que están haciendo esto? Lo digo, por no dejarlo tan ambiguo a la gente que no lee la normativa, no lee la ordenanza, la conoce. Digo, si quiere dar usted alguna explicación más concreta. Le he explicado la situación. Si no se pone en conocimiento de la institución una irregularidad, ¿cómo va a la institución a tomar alguna medida? ¿Usted quiere que persigamos a la gente? ¿Quiere que veamos a alguien con un animal y le persigamos por la calle hasta que, no sé, pues le pongamos nervioso y cometa alguna irregularidad, o haga algo para nosotros tener que hacer algo y venir ahí al pleno y decir, oiga, pues hemos hecho esto o hemos hecho aquello? No, no se trata de eso. Le acabo de explicar cuál es la situación. Si no se dan irregularidades o no se pone en conocimiento de las autoridades, nosotros no podemos aplicar alegremente la normativa. Se aplica, como ya le he trasladado, cuando hay una denuncia o cuando hay un tipo de situación para resolver, se resuelve pues con los procedimientos o los mecanismos que establece la legislación. Y en este caso, ya le he dicho que tenemos los agentes, pero nunca nos han trasladado una demanda o una irregularidad. Oye, pues vi, pasó esto. No ha pasado. No ha pasado. Bueno, pues siento no estar de acuerdo, porque en otros ayuntamientos sí se aplican sanciones de acuerdo a la normativa. En este parece que no es necesario, a no ser que vaya con una denuncia. Bueno, ese es su parecer. Continúo entonces con otro punto, si les parece. A ver, sigo por la zona de los riegos. Por ejemplo, en la zona del río, ya me respondieron ustedes que no es competencia suya. El tema de la limpieza del vaso, que bueno, entonces yo ruego que si no es competencia de este ayuntamiento, insten a la administración que sea, que si puede hacer una limpieza del vaso. Es una zona muy visitada los fines de semana, eventos deportivos y demás, y bueno, pues podemos dar una imagen de abandono y de abandono de esa zona, el vaso del río. Ya lo solicité en varias ocasiones. Entonces, bueno, por favor que lo trasladen a la administración que tenga que ser, como ruego. Más cosas. Continúo por esa zona, polideportivo. Problemas de condensación, ya lo comenté más veces, seguimos teniendo ese problema con suspensión de entrenamientos, goteras, abandono de la pista exterior, rejas rotas, suciedad, el lateral sobre todo donde está el acceso a los minusválidos, es una zona que está muy sucia y abandonada. Entonces ruego, por favor, se mire un poco también por aquella zona. Sabemos todos que la pista de pádel tiene mucha demanda y bueno, pues está a tope, y entonces ya lo propuse en alguna ocasión, el tema de barajar, poner lo que es a ver si me sale ahora mismo que no lo tengo escrito, un cierre digital, ¿verdad? Que puedas pedir la solicitud por internet, que tengas una clave y así los usuarios pueden hacer uso sábados y domingos. Creo que se podría estudiar el gasto y el beneficio que puede aportar esto a los vecinos. Por otro lado, el cierre de laterales. En su día me dijisteis que como equipo de gobierno que lo ibais a estudiar.
Bueno, pues ¿qué pasa? Que ahora hay heladas, se deshiela el tejado y hay pues goteras, el sol está muy bajo, a primeras horas creo que deslumbra. Bueno, yo creo que el tema de la pista de pádel no sería una gran inversión y se podría mejorar mucho si se cierra la parte de las vías. Ya lo traje en varias ocasiones. Por otro lado, quería saber el área de autocaravanas, si tienen ustedes información, si tienen algún registro del uso que se le está dando. No, es un parking público en el que acuden o no en función de la demanda. Sí tenemos constancia de que sobre todo los fines de semana hay uso del parking, pero no tenemos un registro, no llevamos un control de quién entra o sale. Bien, gracias. Yo la verdad que no, claro, desconozco a diario, pero bueno, alguna vez que observo no hay ninguna autocaravana y uno de los motivos puede ser porque no hay señalización. Yo no la he visto. No sé si hay señalización en algún punto de Noreña que indique que tenemos un área de autocaravanas. Entonces, creo que sería buena idea señalizarlo, ya que se hizo una inversión para que si alguien entra en el pueblo, bueno, pues sepa que hay un área de autocaravanas, lo primero, para luego poder utilizarlo. A ver, alguna cosa más que tengo por aquí. Bueno, yo recibí un correo, como supongo que habrán recibido ustedes, porque estaba puesto para todos los concejales de este ayuntamiento y la alcaldía y demás. Correo reiterativo sobre un hilo de unas quejas que ya ocurrieron hace varios meses y yo quería interesarme por el tema, ya que esta persona nos reenvió también el correo a nosotros. Es el tema de las obras de las máquinas en la vía del tren. Por lo que esta persona afectada comenta, ya en su día trasladó la queja al ayuntamiento. La respuesta de la alcaldesa creo que fue que esto podría ocurrir una vez cada año o año y medio, 2 años. Parece que no es así. Estoy preguntando, actuaciones por parte del ayuntamiento. Esta persona quiere saber qué medidas se están tomando por parte del ayuntamiento, porque por lo que cuenta los ruidos son muy molestos y esto, bueno, sí lo puede corroborar por otros vecinos y que no es algo muy puntual, sino que igual se tiran 3 meses. Entonces entendemos que es verdad que para toda la gente afectada por esa zona, pues entonces yo traslado la pregunta al Pleno de este ayuntamiento. ¿Qué actuaciones se está llevando a cabo el ayuntamiento respecto a este perjuicio que está ocasionando esto a parte de los vecinos de Noreña? En su día, en 2 ocasiones ya que ha pasado, la primera, el día que nos pusimos en contacto con Adif, habían terminado los trabajos y la máquina ya se había ido. La segunda vez, que fue el verano pasado, hicimos las gestiones que nos permite, en este caso, hacer desde el ayuntamiento, que es poner en conocimiento la situación de Adif y pedir que aparquen, en este caso, la maquinaria o bien en el Berrón o bien en Sotillo, que sería la siguiente donde podrían aparcar la máquina. Nos trasladan que por la tipología de los trabajos y que si la llevaban a la zona de Sotillo les quedaba, bueno, pues fuera de la zona y que entonces iban a tardar más tiempo y que en acabar los trabajos y que estaba más lejos y tenían que desplazar la máquina más distancia. Hemos visto que luego han terminado también los trabajos, aunque habían durado algo más de lo que en principio la primera vez. Son trabajos que se hacen anualmente. Les hemos trasladado nuevamente, esta vez a raíz de esta nueva petición del vecino, la posibilidad de acometer una mejora en la estación y de poner mamparas acústicas para evitar esa problemática, porque si van a hacer uso frecuente de la estación como aparcadero de maquinaria de trabajo, pues entonces nosotros no podemos impedir que aparquen allí, porque evidentemente Adif es un ente independiente, tienen la servidumbre y el uso en este caso de las vías, y por lo tanto estiman que para ellos es lo mejor. En este caso, para los vecinos de Noreña no, y por lo tanto les hemos trasladado la propuesta de que hagan una mejora en la estación y al menos en la parte que está, digamos, anexa a la estación, a la entrada del acceso a la estación,
pongan una serie de mamparas acústicas para poder frenar ese tipo de situaciones. Muy bien, gracias. Otro tema es el tema de las palomas. ¿Qué medidas se están tomando desde este ayuntamiento para combatir esta plaga? Que realmente, bueno, pues hay varias zonas, sobre todo con edificios antiguos y demás, que está causando verdaderos problemas. Entonces, ¿qué se está haciendo desde el ayuntamiento? Teníamos un contrato que nos caducó más o menos hace un año para el control de este tipo de plagas. Por diferentes motivos no se pudo volver a licitar, pero en la actualidad ya está en licitación el nuevo contrato, también para un periodo además más largo de tiempo y poder alargarlo y que la solución tenga más efecto. Vale, y supongo que será algo similar a lo que hacéis cada X tiempo con las ratas, ¿no? Una contratación de una empresa o ¿en qué línea sería esto de las palomas? No, lo que se hace en este caso no tiene nada que ver con las ratas, o sea, es otro tipo de control de plagas, pero es un contrato, en este caso será pues a 2-3 años la duración del mismo, al igual que el tipo de control de plagas de ratas, digamos, que se hace también por un periodo también largo, no se contrata anualmente. Y podría especificar un poco, si lo supiera, el control de esta plaga de palomas, porque bueno, hay ecologistas que abogan por un tipo de control y entonces, ¿este ayuntamiento por qué apostaría? ¿Qué tipo de control de plagas sería? No entiendo la pregunta. Que hay distintos métodos para el control de plagas. Entonces, si sabe usted especificar por qué apostaría o qué contrataría este ayuntamiento. Contrataremos es una licitación pública en la que se pide pues que el bienestar animal, por supuesto, esté antepuesto a cualquier otra situación entendamos, de maltrato o de... Bueno, y siguiendo un poquitín, la plaga de ratas es una realidad también, sobre todo por la zona de los riegos, del río, cuando está revuelto. Entonces, ya sé que es complicado, creo que me respondió en una ocasión que cada X tiempo pues se hace una derratización. Entonces, ahora lo que pediría también es que por favor que pasen por ahí a menudo y que retiren los animales muertos que también aparecen. Entonces, ya no solo son los vivos, sino que también los hay muertos. Y creo que nada más. Muchas gracias. Nada, a usted. No sé quién. Javier. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar el turno de ruegos y preguntas recordando que el día 30, en el pleno ordinario del 30 de enero de hace 2 años, de 2020, se aprobó en este salón de plenos el inicio de expediente para la adjudicación o cesión de los campos de fútbol. Nos gustaría saber en qué estado está ese expediente, cómo está la cuestión, puesto que han pasado 2 años desde ese día. Esa es la pregunta. Pues está pendiente de tramitar. Hemos dado prioridad a otras actuaciones debido a los 2 años que llevamos y en cuanto se pueda se retomará otra vez la tramitación del mismo. Bien, ¿se ha hecho algo desde entonces, alguna cuestión? Es decir, en la propuesta de alcaldía figura, obviamente, la solicitud de la apertura del expediente y la aprobación de esa apertura, y menciona precisamente también la aprobación de los pliegos técnicos y de condiciones jurídicas y económico-administrativas de la convocatoria. ¿Se ha hecho algo o no se ha hecho nada desde ese momento? ¿O hay algún documento ya preparado? Pues ahora mismo no le sé decir. Creo que algo se ha hecho, pero no se ha avanzado digamos que en gran medida. Vale, lo digo también porque
precisamente desde el 2018, que se encargó a una empresa externa precisamente un trabajo en esta línea, es decir, de preparatorio de estos documentos, y ese trabajo, a pesar de haberse pagado, nunca, nosotros no hemos conseguido verlo, ni nadie que está en este lado de la bancada al menos, y además existe un documento de la Técnico de Administración General con fecha 1 de junio de 2020, donde efectivamente nos dice que ese trabajo no se ha cumplimentado, al menos hasta esa fecha. Por eso preguntaba si posteriormente se lo han cumplimentado o no. Sí, a mí me consta que sí. Pues le consta a usted nada más, porque yo, por más que solicito el visionado de ese trabajo, de ese documento, me dicen que no consta en ningún lado. Y de hecho, insisto, tengo aquí delante, si quiere verlo, se lo puedo enseñar, el documento que firma la TAG en ese sentido, es decir, que no se ha cumplimentado el trabajo. En fin, ¿tienen ustedes previsto, o sea, no trato de polemizar, simplemente de informarme cómo está la situación, ¿tienen ustedes previsto retomar este tema en breve o todavía se va a dejar un poco más de tiempo? En cuanto la situación nos lo permita y poder, se están atendiendo otros asuntos, hemos tenido que renovar una serie de contrataciones ahora, como ha sido el caso del contrato de teleasistencia y otras cuestiones que también llevan tiempo, no poco, y entonces la prioridad pues la va marcando también el día a día. Bien, puedo entender estas cuestiones y no hay problema en ese aspecto. Lo que sí me gustaría que se aclarara de una vez por todas si ese trabajo que se pagó con dinero de todos los ciudadanos se ha entregado, o al menos que se les exija pues la devolución de la parte correspondiente, o que se nos permita comprobar en qué ha consistido la realización de ese trabajo. En este asunto aquí lo dejo, nada más. Si paso a otra pregunta o a otra cuestión, y que es la siguiente. Vamos a ver. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas, es decir, no menos, a mediados de este mes, se ha presentado el Plan de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión, más conocido como el Plan Único, que se aprobó en el mes de diciembre pasado y se ha presentado por parte del consejero de Ciencia e Innovación del Principado de Asturias en una localidad próxima, en Pañeda. También por parte del director general de este asunto se ha presentado también en la zona rural de Gijón, y la pregunta es, ¿este ayuntamiento ha tomado contacto con esta dirección general o con esta consejería o con el ministerio de donde emana este proyecto? Bueno, le voy a responder yo, Sí. en este caso. Sí, este ayuntamiento ha tenido contacto con el director general, Iván Aitor Lucas del Amo, y Noreña, que es zona blanca, está dentro del Plan Único y PEVA. Bien, gracias. Lo digo porque en el anterior plan PEVA, que también estábamos en zonas blancas y grises, por desgracia. Perdone, pero en el anterior estaban las zonas rurales. La zona blanca, que es el núcleo de Noreña, no estaba. Eso se lo comento para que, bueno, ¿vale? Porque además estoy en contacto con el director general, es decir, que no es que lo saque de debajo de la manga, es que es así. Perdón, yo no se lo discuto, pero en la web del ministerio correspondiente yo me he permitido bajar la información correspondiente, entre ellas vienen los mapas, hay un visor porque bueno, la información es bastante compleja. De hecho, en Noreña figuran
pues más de 400 unidades inmobiliarias dentro de esas zonas, que no son todas blancas, hay blancas y grises. Bueno, la cuestión es tenemos garantizado que Noreña no quede otra vez de lado como pasó con el anterior plan y se solucione ese tema y tengamos una fibra decente, una comunicación decente, no solo para las viviendas, sino para las empresas, que es muy importante, creo. Si me permite, le contesto. Evidentemente, yo tengo lo que tengo por parte de la Dirección General pertinente, que además está por escrito, ¿vale? Por lo tanto, entiendo que sí. Yo le estoy diciendo lo que se me comunica a mí a través de ese caso de la Dirección General de Ciencia y Universidad. Bien, ¿qué es lo que se le comunica? Se me comunica que en Noreña, la zona de La Carril, San Andrés y demás entran dentro de este programa de extensión de banda ancha, al igual que, como usted bien dice, hay una serie de puntos que son unos números tremendos y que evidentemente no se nos explicó todavía, porque está pendiente de que además tienen que todavía, según el director general, completarlo y además van a hacer una reunión con todos los alcaldes. Eso tenían previsto para informar de todo ello. Bien, espero que eso sea así. De todas formas, yo también. En la página del Ministerio correspondiente, ayer, actualizado a 31 de julio, figuraban 52 zonas blancas y grises en Noreña, que componen las 404 unidades inmobiliarias que le había comentado. Bien, espero que esta vez no nos ninguneen en esta dirección general o en esta consejería, ¿verdad? Pues yo no creo que nos vayan a ningunear, simplemente entiendo que todo tiene sus plazos. Repito, estamos pendientes los alcaldes de una reunión, según el director general, y cuando se me informe yo les informaré a ustedes. Pues muchas gracias. Le aviso que el proyecto ya está en marcha, es decir, ya está arrancado. El plazo de ejecución de proyectos, o sea, del despliegue de la fibra, tiene que estar finalizado el 31 del 12. Y la empresa que lo va a hacer ya está también licitada. Sí, Telefónica. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Paso entonces a otra cuestión. Hablando de expedientes, nos gustaría saber también en qué estado se encuentra el expediente abierto a Ferrovial por el posible incumplimiento de contrato. ¿En qué fase está? ¿Cómo está? ¿Se ha tomado alguna decisión? Pendiente de finalización. Gracias. ¿Está pendiente de finalización por falta de alguna documentación a entregar por alguna de las partes o por tomar la decisión este ayuntamiento? No, por ninguna de las dos cuestiones que usted plantea, porque le acabo anteriormente de contestar a otra situación similar. Tenemos que priorizar para ir dando trámite a los expedientes. Nos entran muchas cuestiones. No está siendo fácil la situación que se tiene, además, tanto en cuestiones de personal como la que padecimos también hace 2 años, y por lo tanto se están tomando las decisiones en las direcciones que más urgen ahora mismo. Acabo de poner un ejemplo anteriormente, pero es que hay más situaciones. Bien, gracias. Entiendo que es por falta de recursos o de tiempo, más o menos es lo que he querido entender. De acuerdo. Bien, en otro orden de cosas, en los decretos que se nos han pasado para este pleno, entre otros, he encontrado alguna resolución, por ejemplo, la 1261 de fecha 17 de diciembre del 21, donde por fin se ve que se ha llegado a una conclusión con aquel tema que habíamos planteado de unas luminarias públicas en un terreno privado o al revés, o que no se sabía. Veo en la resolución que efectivamente se ha llegado
al entendimiento de que el terreno es privado, no es público, y que por lo tanto las luminarias están en mal sitio, es decir, no debieran de estar ahí. Me refiero, está en La Reguera, las parcelas 90, 91, 92 y 93 del polígono 3 de Noreña. Hay una orden de apagado y desconexión inmediato de las luminarias y habla de pedir autorización, como es lógico, a los propietarios de la finca para autorizar la entrada y pedir la retirada de las luminarias. Bien, a día de hoy, justo antes de venir a este pleno, he pasado por delante, la desconexión no se ha realizado, siguen iluminados y, lógicamente, las luminarias están en el mismo sitio. ¿Por qué esto es así? Puesto que la resolución es del 17 de diciembre. Entiendo que la retirada de las luminarias, teniendo que haber, si no hay colaboración por parte de la propiedad privada, pues pueda retrasarse más, pero sí el apagado y desconexión, que eso depende de nosotros, no de ellos, entiendo yo. ¿Es así o no? Es así porque le explico cómo funciona. La tramitación que lleva este expediente es de la siguiente manera: se les notifica, se les tiene que notificar, porque si no son notificados por alguno de los motivos que pueda surgir, habría que tomar otro camino en el expediente, que es lo que ha sucedido, y entonces no se puede actuar radicalmente, sino que se tiene que seguir el procedimiento que está establecido legalmente. Por lo tanto, por eso usted las vio hoy, las verá mañana y seguro que unos días más, porque no existe la posibilidad de allanar una finca privada para ejecutar una orden sin más, sino que necesitamos previamente finalizar el expediente administrativo y luego poder actuar. Bien, muchas gracias. Obviamente ya dejé claro que lo de allanar no era una opción, no hace falta que me lo recuerde. Yo solamente preguntaba por el tema de la desconexión, que eso sí no depende de ellos. Bien, queda claro que entonces es el proceso, que el expediente está siguiendo el recorrido y el proceso normal. Muy bien, muchas gracias. La compañera Lucía habló antes también del tema de los contenedores. Aquí hay una factura de fecha del 13 de diciembre, contenedores, no sé si son los mismos contenedores a los que ella hacía referencia, contenedores de formato verde modelo BIN 12 por un importe de 14.683,35 euros. En la factura no nos dicen de cuántos contenedores estamos hablando. Nos gustaría saber más o menos cuántos contenedores, si está previsto sustituir no solo los que se han sustituido ya, sino los que llevan mucho tiempo deteriorados, algunos realmente destrozados, como por ejemplo los 2 de los 3 que hay en la antigua isleta de recogida de Fuentespino, por poner un ejemplo. Eran un total de 15 unidades y, como explicamos en su día, esto era el principio de una serie de cambios en el sistema de recogida de basuras. No, evidentemente no podría ser para todo. En su día hicimos un soterramiento de isletas de recogida selectiva, hemos hecho inversiones siempre encaminadas a la gestión de los residuos y esta es una más, pero que no es global, no ha podido ser de mayor cuantía ni entidad y por lo tanto será progresiva en el tiempo. Gracias. O sea que más o menos deduzco que entonces salen casi a 1.000 euros cada contenedor, aproximadamente, puesto que si son 15 unidades... No solo cuesta el contenedor, los impuestos también están ahí, el transporte y una serie de cuestiones. Quiero decir que... Es lo que nos cuesta en realidad situar un contenedor en la vía pública. Efectivamente, pero... Es lo que yo quería decir. Bien. Correctos. Vamos a ver, gracias, Lucía.
Esto ya lo hemos hecho y tal. Nada, dos cositas nada más para terminar este turno de ruegos y preguntas. Hay dos resoluciones que hacen referencia, o al menos yo entiendo que es la misma situación, al polígono 10 de mejora vial, reparaciones y mejora vial en el polígono 10 y la colocación de unos sensores de telegestión. Concretamente, en la resolución 39 de este año, de fecha 20 de este mes, de hace unos días, habla de una generación de créditos por valor de 19.084,33 euros, de los cuales 16.369,93 serían para la reparación y mejora del vial o de los viales del polígono 10. Entiendo que estamos hablando del polígono de la Barreda, y sensores de telegestión por valor de 2.741. En teoría, según lo que veo en esa resolución, este dinero viene de la subvención del IDEPA para el polígono de la Barrera, y sin embargo vemos que en la resolución 45 se tira del fondo de contingencia para este mismo concepto y en esta misma situación por un valor de 14.780. Simplemente era que me explicaran esa especie de confusión o de conceptos mezclados. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, tocayo. Las subvenciones sí que acreditaron una aportación, y la aportación municipal se cargó al fondo de contingencia porque no teníamos otro recurso. Esto era la forma más rápida de hacerlo, porque las transferencias del fondo de contingencia se aprueban por resolución de alcaldía. Cualquier otra modificación de crédito hubiera llevado consigo la realización de un pleno. De acuerdo, entiendo que, o sea, si no he entendido mal, esta cantidad que se detrae del fondo de contingencia es la parte que tenía que aportar el ayuntamiento a esta cuestión. Bien, de todas formas, me gustaría señalar que el fondo de contingencia tiene una línea de trabajo, es para determinadas cuestiones, no sé hasta qué punto esta es una de ellas. Entiendo que es lo más cómodo, como bien dices, pero me da que no, el fondo de contingencia, su propia característica no está para estas cosas. Está establecido para posibles contingencias que surjan y que no fueran posibles de prever al principio del ejercicio, y yo entiendo que ese es uno de los casos, y en esa dirección va mi informe. De acuerdo, gracias. Muy bien. Vale, perfectamente. Bien, entonces, vamos a ver, hay otra cuestión, y con esta ya termino, que es la siguiente. Hay una resolución también del 9 de diciembre del 21, habla de un proyecto de la Confederación Hidrográfica del Norte en la zona de servidumbres de cauces entre la zona polideportiva y el IES Noreña, en el margen izquierdo del río Noreña. Nos gustaría saber en qué consiste. En esa resolución habla que el ayuntamiento efectivamente cede los permisos que conllevan estas actuaciones y tal, pero no se describe qué tipo de actuaciones. Si es posible que nos aclare qué actuaciones son las que va a llevar ahí a cabo la Confederación. Pues la apertura de la propia servidumbre del margen que afecta en este caso a las parcelas de titularidad municipal para su extensión, en este caso de peatonal, hacia la zona de Buenavista. Vale, gracias. Y ya para terminar, hay dos facturas que tienen, o sea, no son de las mismas cosas, pero bueno, van en la misma dirección. Estamos hablando de contratos de asistencia técnica
entiendo yo que a la oficina técnica de este ayuntamiento. Una de ellas está emitida el 23 de noviembre del 21 por un importe de 969 euros y la otra el 10 de diciembre por un importe de 1081, independientemente de los señores a los que va este dinero. Son en un caso son honorarios para modificación y actualización del proyecto de remodelación Calle Nueva, y en el otro para el proyecto de acondicionamiento y mejora de la calle El Truébano. Hasta donde yo sabía, esos proyectos los había ejecutado la Oficina Técnica Municipal. Supongo que esta asistencia técnica que viene aquí o estas modificaciones obedecerán a alguna cuestión que a mí se me escapa, si se me puede aclarar el asunto. Y yo creo que no es la primera vez que se menciona algo así. La oficina técnica hace todos los proyectos técnicos. Pide asistencias para generar algún tipo, por ejemplo, las topográficas, cálculos de resistencias, de fuerzas, hay una serie de cuestiones que se piden, a veces incluso dibujar los propios proyectos, o hacer algún tipo de acomodo a la normativa, o hacer algún tipo de, pues hay una serie de trabajos que por la propia carga administrativa del día a día del ayuntamiento no se puede llevar a cabo desde el ayuntamiento. Entonces, para ser más ágiles, pero esto no es la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que yo creo que se menciona en este pleno. Seguramente, pero la factura EMIT 10 y la 21022 no, eso seguro, que es de las que yo estaba hablando ahora mismo. Bien, esto es todo en este turno. Gracias. Igor. Buenas tardes. Tengo apuntado aquí una factura Tecnología Ingeniería LED, intervenciones en instalaciones eléctricas municipales, 11.374. ¿A qué se correspondía estas intervenciones? No sé si ya nos lo comentaste. Sí, ya salió, yo creo que en varias ocasiones. Hay un contrato en el que se describe una serie de actuaciones, no sé si 22, 23, 19 actuaciones en total de cuestiones de mantenimiento eléctrico. Vale. En cuanto al tema de las palomas, que yo creo que no ha quedado claro, yo creo que a lo que se refería mi compañera Lucía Canga es el método que se usaría en el control de palomas, o qué método se usaba antes. Es decir, se usaban jaulas... Perdón, que voy a intentar hacer la pregunta un poco mejor. O sea, ¿se usaban trampeos, o se usaban bolos con rapaces, o se usaban... ¿Qué tipo de metodología se usaba para controlar las palomas? En las anteriores veces que se actuó con trampeos. En esta ocasión, como es una licitación abierta, no cerramos a que se aporten otro tipo de soluciones que se puedan valorar, porque a lo mejor en algunos de los casos pues no es en este caso el trampeo o otra solución no puede ser compatible con el entorno también. Vale, gracias. Hoy hemos visto también en prensa que precisamente Pelayo comunicaba que el 90-95% de las terrazas se habían adecuado al IPA, al itinerario peatonal accesible. Nuestra pregunta va en referencia al mobiliario urbano, stands de comercios y demás, que si esto se está adecuando también a la ley que establece ese itinerario peatonal accesible, o qué previsión hay, si se va a hacer o no. Sí, se tiene previsión, de hecho ya se lleva haciendo en el caso del mobiliario urbano muchas cuestiones, y siempre que se renueva se tiene especial atención en esa situación, y en el caso de los comercios, si no me equivoco, había 2 que tenían o 3 que tenían esa situación, que no entraban dentro de la normativa, digamos, y se han también adecuado a la misma. Vale, gracias. Cambiando de tema, en comisión
Preguntamos acerca del tema del suministro de agua a la Falguera de Noreña, la Braña y la Carril. Nos comentó que ya estaba solucionado debido a las intervenciones que se habían realizado y queríamos saber, o a ver si nos podía explicar brevemente de dónde está consumiendo agua los vecinos. O sea, ¿el sondeo está en funcionamiento? No, estamos extrayendo el agua que está en el depósito bajo de la, digamos, de la Braña hacia el depósito alto. Con ese agua de momento es suficiente para el consumo que se tiene ahora en este periodo, que eso en su día, lo expliqué, era una de las actuaciones que se tenían previstas, porque el sondeo ahora mismo se decidió apagar porque lo que estaba en este caso aspirando eran lodos constantemente y previsiblemente va a estar agotado, no va a haber posibilidad de recuperar ese sondeo en el mismo sitio en el que está. Se está estudiando ahora la posibilidad de hacerlo en otro punto para precisamente en épocas de sequía o de escasez se pueda garantizar también el consumo y no vernos abocados a tener que llevar cubas o que no sea suficiente ese agua. O sea que actualmente estamos cogiendo agua de los manantiales del Boreal, entiendo, y de lo que es la captación superficial del río que baja desde el Boreal hacia el río Noreña. Vale. Rogamos que se estudie el tema del sondeo porque en épocas de estío vamos a estar otra vez con problemas, ¿vale? Y que se haga especial hincapié, ya que se está tomando agua de una captación superficial, que se haga mucho hincapié en el control del agua, ¿vale? De ese agua. Ahora mismo el ganado está en las cuadras, en el momento en que el ganado salga a los pastos, pues puede haber problemas con bacterias coliformes y demás, ¿vale? Con lo cual que rogamos que se haga un poquitín de hincapié en eso. En ese sentido, tanto con el sistema de cloración que se ha puesto como el sistema de filtrado que se ha puesto, que es un sistema bastante potente, en este caso precisamente para evitar ese tipo de situaciones, quedaría garantizado que ese agua sería, apto para el consumo humano. No obstante, como he comentado anteriormente, se quiere sobre todo buscar la posibilidad de que el sondeo vuelva a estar en funcionamiento para poder garantizar aún más no solo también la cantidad sino la calidad del agua. Vale, muchas gracias. El tema de las luminarias municipales que sacó mi compañero Javier Ardura nos comenta que para acceder a esas fincas privadas hay que seguir un procedimiento determinado y que por eso que no se pueden desconectar y que por eso el retraso. La pregunta es si esas luminarias se cambiaron a LED en su momento. Me imagino que sí. Efectivamente, y fue cuando de esa situación de revisión de la obra y de ver todos los puntos y demás, nos dimos cuenta en este caso en el ayuntamiento de que esa situación pues no era correcta o que podría no ser correcta. En este caso ya sabemos que no es la correcta y por tanto por eso se activó el expediente y se está intentando resolver mediante un expediente administrativo. Mi pregunta va encaminada a que si en ese momento en el cambio al LED también se siguió un procedimiento para poder acceder a esas fincas privadas que también nos exigió un tiempo determinado o no, si cambiaron directamente sin seguir ese procedimiento que ahora tenemos que seguir para desconectar las luminarias. No, porque las luminarias estaban ahí desde hace muchísimos años. Antes esa parcela no estaba cerrada, parecía que era un paso, una servidumbre, un paso, en este caso público, además, se cerró hace unos años. Al hacer el proyecto no requirió los mismos trabajos, evidentemente, que requieren ahora, que es acceder a las mismas punto por punto, y por lo tanto es cuando ahí nos percatamos de esa situación. En este caso se ha dado solo con dos, pero bueno, podría ser más o no. En algún otro caso sí también teníamos la duda y finalmente era ámbito público. O sea que el resumen es que para desconectarlas sí que necesitamos seguir un procedimiento, pero para sustituirlas, aunque haya que acceder a una finca privada, no se necesita ese procedimiento del que habla. Se debería, la lógica dice que sí, pero el día que fueron a sustituirlas, la propia propiedad les dejó acceder para sustituirlas. De ahí fue cuando la extrañeza de
de que tuviesen que acceder o pedir permiso para acceder a una parcela. En este caso, como era una contratación externa, la empresa lo que hizo fue ejecutarlas, y cuando en el resumen de las actuaciones nos dimos cuenta de esa situación, fue cuando se inició todo el expediente. Previamente se pidió pues a los propietarios que nos dejasen acceder, para lo mismo que para sustituirlas, para retirarlas. No entendieron la situación, por lo tanto, por eso se hizo esa tramitación. Vale, gracias. En cuanto a una factura de CIN Diseño, programa Noreña en Verde, por 6.872,80, las actuaciones que hace CIN Diseño, exactamente, ¿qué actuaciones son por ese importe? ¿Todo el programa de Noreña en Verde o solo la cartelería, rótulos y demás? ¿O también van incluidas la colocación de las cajas nido, la colocación de los hoteles de insectos? Queríamos saber un poquitín. En este caso lo mismo, tiene un contrato en el que se detallan todas las actuaciones que hace, en este caso, CIN Diseño, que hay de todo, todo lo que, no sé si son unas 20 actuaciones recogidas, o 17, no me acuerdo ahora de memoria, en la primera fase. Pero a lo que me refiero es que se hacen cargo de todo el programa, entiendo, de todo el programa de Noreña en Verde de esta primera fase, entiendo, ¿no? Sí. Vale, gracias. Luego, también comentaba el concejal antes que antes de que el ayuntamiento tenga que actuar, o sea, para que el ayuntamiento pueda actuar, tiene que haber denuncias. Nosotros queríamos saber el estado de una denuncia que un vecino de Oreña interpuso tras el vertido en un camino de unas placas de Uralita. Si hay alguna información al respecto y qué se va a hacer con las placas que se depositaron en el camino. Pues ahora la verdad que no tengo constancia de lo mismo. Tengo que revisar si fue así tal la denuncia, y en cualquiera de los casos retirarlas y contratar a una empresa, en este caso, si es que son de amianto, para que las retire. Vale, gracias. En comisión ya lo comentamos. Queríamos saber, ya nos dijeron que sí que había un problema y tal. ¿Qué pasa con la calefacción del polideportivo? La de la grada, según mi información, lleva estropeada desde finales del verano, y queríamos saber si no hubo tiempo hasta esta semana para repararla. Sabemos que se ha hecho una reparación provisional. También se nos dijo en comisión que había más sistemas de calefacción, que sepamos en lo que es la pista polideportiva, el único sistema de calefacción es el de la grada, y todo esto viene porque en el sábado pasado, que también lo comentamos en comisión, hubo varias quejas porque la temperatura estaba en negativo. Entonces, sé que esas quejas se trasladaron al equipo de gobierno. Lo que rogamos es que se busquen alternativas. O sea, que si ese sistema de calefacción no es un sistema de calefacción óptimo, pues que se busquen otras alternativas para que la gente que practica habitualmente deporte, sobre todo que son muchos de ellos niños pequeños que tienen que aguantar temperaturas bajas, sobre todo en invierno, pues que no las tengan que soportar, ¿vale? Con lo cual rogamos que se busquen otras alternativas si el tema de la calefacción de las gradas pues no se puede solucionar definitivamente, o tener algún medio auxiliar para que en el caso de que esto no funcione, pues bien sea con cañones de aire caliente o con algún sistema alternativo, pues se puedan tener unas condiciones óptimas para la práctica del deporte. Enlazando con esto, seguimos también con el tema de los problemas de condensación, que probablemente vengan también, pues la humedad y las bajas temperaturas, pues hacen que al final tengamos esos problemas de condensación, y que hay que buscar una solución, que no podemos estar con las pistas polideportivas como están. Entonces, rogamos que se tenga en cuenta, ya lo hemos comentado varias veces, que se tenga en cuenta nuestro rogo, ¿vale? Y enlazando con el tema de las pistas polideportivas, queríamos saber también, porque hemos visto que la pista polideportiva, la que tenemos arriba, ¿cómo se llama? Multiusos, perdón, la pista multiusos, pues hemos observado que tiene las líneas medio borradas ya, y que también vemos que hay ciertas zonas que se encharca un poquitín el agua, aunque no esté lloviendo, que hay, no sé si será de las heladas o demás. Pues ver un poquitín qué es el que tiene pensado el equipo de gobierno para solventar esta situación.
Con respecto a la pintura, está pendiente todavía de repintar la pista porque le echaron una capa antideslizante en su día. Quedaron pendientes las líneas de pintar. Esta misma semana estuvo la empresa viendo la posibilidad para venir a hacer, para ejecutar la obra. También estaba pendiente el cambio de los postes porque uno de los postes estaba dañado y al final, bueno, pues lo que se hizo fue repararlo provisionalmente, pero se va a poner otro nuevo para que ese no vuelva a ceder y no tenga ningún problema. Y con el tema de los charcos hay uno en la propia pista del centro que a raíz de echar ese tipo de antideslizante, bueno, pues ha quedado así un poco de rugoso. Se irá perdiendo la capa y volverá a regularizar seguro con el tiempo. Vale, gracias. Y ya para terminar, queríamos saber si ya se tiene alguna previsión para el acto, este homenaje que, bueno, que imagino que se hará para el tema del hijo predilecto de Tino Fontbona. Si hay alguna previsión o se baraja alguna fecha o no, o de momento estamos esperando a ver si esto va la cosa mejorando. Aún no, porque bueno, no creemos que ahora mismo la situación sea la más conveniente para hacer ese tipo de acto. Bueno, y además, bueno, lo ideal sería, bueno, pues un concierto al aire libre y que fuese en otra época, más en la primavera. Vale, no tengo nada más. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere? Alicia. Sí, buenas tardes a todos y todas. En días pasados se procedió por parte del personal de este ayuntamiento a la quema de rastrojos en la finca situada entre el IES y la residencia de mayores. La quema en un núcleo rural no parece lo más adecuado y menos siendo una actuación municipal y en pleno núcleo urbano, teniendo en cuenta que el humo se expande y que las aulas del IES ahora mismo están dando clase con las ventanas abiertas debido a la situación del COVID. Entonces rogamos se adopten otros mecanismos de retirada de desechos y rastrojos, supongo como por ejemplo uno de su traslado a Cogersa. Por otra parte, eso era un ruego, Por otra parte, la convocatoria de reconocimiento y homenaje homenajes de méritos deportistas del municipio ha quedado desierta por falta de propuestas. Estamos seguros que en el municipio de Noreña hay deportistas con suficientes méritos para su reconocimiento. La pregunta es, ¿qué valoración se ha realizado de esta circunstancia? ¿Se prevé alguna modificación en la convocatoria que pueda facilitar la presentación de candidaturas? Buenas tardes. Se le mandó a todas las asociaciones deportivas un correo electrónico con las bases para que se presentaran. No se presentaron, volveremos a intentar a solicitarlo más adelante. Ahora creo que no es el momento, entonces volveremos otra vez a solicitarlo y a ver si hay más difusión y volveré otra vez a intentarlo, lógicamente. Bien, gracias. Entonces ya estaríamos hablando de una nueva convocatoria de otro ejercicio, ¿no? Bien. En relación a los contenedores de basura, que ya se comentó aquí por los compañeros de la corporación, insistimos y rogamos en que ya nos han informado de que la sustitución es progresiva, pero rogamos se proceda cuanto antes a cambiar el resto, que se convierta eso en una prioridad, dado el mal estado en el que están la mayoría de los que quedan, con restos orgánicos ya bastante antiguos en su fondo, que desprenden muy mal olor incluso cuando están vacíos y dan una imagen de suciedad de las calles. Por lo tanto, rogamos que esa sea una prioridad del equipo de gobierno. En relación a los vehículos aparcados en los vados, se ruega se habilite un procedimiento de actuación para resolver las incidencias producidas, sobre todo en los fines de semana, de vehículos que aparcan en zonas que están señaladas con un vado. No es de recibo pagar un vado por parte de los vecinos y no tener disponible el acceso. Se ruega que cuando se determine ese tipo de procedimiento que se ponga en conocimiento de los vecinos,
para saber cómo actuar, porque hasta ahora mismo, pues, sobre todo cuando es fin de semana, se recurre a la Guardia Civil, pero en ese caso no retiran el vehículo. Entonces nos parece algo que se da con bastante frecuencia en el municipio y que los vecinos no saben qué procedimiento seguir porque tampoco está instaurado. Rogamos, vemos que es urgente solucionar este tema. Por otra parte, dentro de la documentación que vimos de las resoluciones, tenemos una factura de la Fundación CESPA por importe de 4.410 euros para la implantación del programa de prevención escolar y familiar Juego de Llaves en educación secundaria. Nos gustaría saber en qué consiste dicho programa y dónde se va a realizar. No está la concejala de Sanidad, pero le puedo dar respuesta. Es el programa del plan de drogas que se lleva realizando durante años en el instituto y que es a través de esa empresa. Conlleva charlas, acciones divulgativas sobre métodos, alcohol, tabaco, bueno, lo que conlleva un plan de drogas. Gracias. Es que por el tema, o sea, el contenido en sí de la factura, es difícil identificar un poquito sobre qué iba eso. Ya sabemos en qué consiste y gracias. Por otra parte, tenemos una factura de fecha 18 de noviembre de caramelos de la cabalgata por un importe de 755,29 euros. La pregunta que hacemos, bueno, sabemos que por medidas COVID esos caramelos no llegaron a utilizarse, fue una de las medidas que se tomaron para poder hacer la cabalgata. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué se han comprado con tanta antelación, teniendo en cuenta que bueno, la cabalgata es a primeros de enero, la compra ya se hizo el 18 de noviembre? Nos parece una compra hecha con mucha premura, teniendo en cuenta que todavía no se sabía si iba a ser viable la realización de este tipo de actos o podría contener alguna limitación, como fue el caso. Entonces, rogamos que no se realicen gastos que en principio, o sea, con tanta prontitud, pudiendo haber sido este gasto pues evitable. Ante ese ruego y para aclarar el porqué, en esos momentos se sabía que iba a haber cabalgatas. De momento no había ninguna situación que diera lugar a la cancelación de las mismas y a no reparto de caramelos. Había una previsión además de una huelga de camiones, y igual que se compraron los caramelos, también antorchas y otros materiales, porque la cabalgata conlleva mucho tiempo de organización y una previsión. Se compraron en noviembre, igual que otros materiales que también pudiera ser para ese evento. Entonces, esa es la razón, porque además, como estamos viendo que ahora mismo, según qué tipo de materiales y por ejemplo, de suministros puedan quedar agotados, veíamos la previsión de tener que hacerlo con tiempo. Gracias. Sí, entendemos por una parte esa situación, pero claro, no son comparables unas antorchas, por ejemplo, con unos caramelos, porque los caramelos son perecederos. Entonces, en el caso de que no se utilizaron, ¿qué se va a hacer con ellos? Porque, bueno, pues caducan, son comestibles y tienen caducidad. Se aprovecharán para otros eventos infantiles, que era el destino de ello. Y como actividades en infancia tenemos, pues en el momento que eso puedan repartir y se puedan dar, se aprovecharán esas ocasiones. Bien, nuestro ruego va en el sentido de que estamos hablando de 755 euros, que no son comprar caramelos por un importe de 50 o 100 euros, es en ese sentido. Cambiando de tema, con fecha 22 de diciembre se dictó una instrucción con medidas de actuación para el personal dentro de las instalaciones municipales para prevención del COVID. Entre ellas, para evitar contactos entre el personal, prohibiéndose aglomeraciones en pasillos, vestíbulos, entradas y salidas. Sin embargo, hemos echado de menos la regulación del periodo diario de permanencia en los vestuarios para ponerse y quitarse la ropa de trabajo en la estancia en la que coinciden en la nave todos los trabajadores. ¿Existe alguna otra instrucción al respecto que nosotros no conozcamos?
No hay otras instrucciones más que la lógica y el buen hacer de las propias personas. No hay acumulación tampoco en los horarios de entrada y salida, puesto que ya de por sí vienen ya desde siempre entrando escalonadamente, y no me consta que haya habido ningún problema al respecto. Bien, entonces, si lo confiamos, nuestra opinión es que si lo confiamos al buen hacer de los trabajadores, pues también estaría además esa prohibición de aglomeraciones en pasillo, vestíbulos, entradas y salidas. Es decir, entendemos que es un momento quizás el más propicio para que tenga lugar esa aglomeración, y bueno, nos parecía importante que estuviera regulado. Es una opinión sin más, sumadas las facturas en publicidad de carteles, cuña en radio, anuncio en periódicos, se han gastado al menos 1.653,55 euros en las jornadas en la publicidad de las jornadas de los Cayos. Rogamos que se tenga un poco más de contención en este tipo de gastos. La pregunta es si tenemos valorado la repercusión de este tipo de publicidad a lo largo de los ejercicios, para valorar un poquitín si compensa o no ponerlo. Si hay una valoración económica y en qué sentido tiene la repercusión favorable. No existe una valoración económica, sino de repercusión en lo que es la hostelería y el comercio. Está claro que si no salimos en los medios de comunicación y si se difunden las jornadas o actividades, está claro que esa información no llega a los habitantes o bien de la comunidad autónoma o bien aquellos que puedan visitarnos. Los medios de comunicación, además de para informar, sirven también para comunicar distintos eventos y jornadas que hay. La valoración es que el sentido es la repercusión que conlleva al turismo, y más que al turismo, a que vengan personas dentro al concejo. Bien, nuestra pregunta va un poco en cómo se establece el importe que tenemos que utilizar para ese tipo de difusión. Porque por otra parte también tenemos las redes sociales, que bueno, ahora mismo también es una fuente importante de información, y bueno, habría que un poquitín sopesar, es nuestra opinión, cambiando de tema, hemos visto un par de... ¿Perdón? En ese sentido, hay que pensar que esa comunicación no solo es a través de las redes sociales, ya que las redes sociales no son accesibles todo el mundo a ello. Por eso la radio, la prensa, y en alguna ocasión se dio hasta la televisión también se acudió para poder promocionar lo que aparece en los medios de comunicación, festividades, jornadas, porque puede ser que personas mayores o personas que no accedan a ese tipo de cuestiones puedan llegarles esta información. Sí, por supuesto, en eso estamos todos de acuerdo. Es decir, publicitar y difundir los eventos del municipio son importantes, pero nosotros vamos al coste, que se procure barajar un poquitín y poner límite un poco a las cifras. Por otra parte, hemos visto un par de resoluciones declarando desistidos de sus peticiones de licencia de obras por no presentar la documentación solicitada. La pregunta es, ¿en estos supuestos se comprueba si la obra ha sido realizada igualmente sin la correspondiente licencia? Estrictamente no. Se hace una solicitud y se da caducidad al expediente administrativo. Si luego se hace, como se ha dado otras situaciones, porque hay expedientes y partes de la policía local en los que detectan obras sin licencia, pues dependiendo de la situación al momento, pues o se les recomienda que saquen la licencia o se les paraliza y se abre algún tipo de trámite. Bien, gracias. Nuestro ruego sería que en esta situación concreta, pues bueno, no estaría de más
pasar por dar una vuelta por la edificación para la que se solicitó licencia, porque bueno, pues sería factible que la obra se hubiera llevado a cabo igual sin licencia. Por otra parte, por una resolución del 2 de diciembre de 2021 y tras negociación con acuerdo con los representantes de los trabajadores, de lo cual nos alegramos mucho, me dirijo ahora al concejal delegado de personal, se acuerda la sustitución de los días de permiso reconocidos en el convenio de la construcción por los 6 de asuntos particulares, haciéndolo extensivo el acuerdo al resto de personal laboral. La pregunta es, ¿en qué se basa para no estar aplicándose ya al resto del personal laboral cuando el artículo 51 del EBEP, Estatuto Básico del Empleado Público, establece que para el personal laboral el régimen de jornadas, permisos y vacaciones será el establecido en el artículo 48, que es el que lo establece para el personal funcionario? Recordamos que el EBEP es de aplicación directa y no requiere de acuerdo ni resolución. Si entendemos que procede y sería necesario el acuerdo con aquellos trabajadores que estaban dentro del convenio de la construcción, pero para el resto de convenios en los que no los tenían recogidos entendemos que debería de ser de aplicación directa. Es una percepción. Sí, bueno, no, era una pregunta. ¿En qué se basaba para no estar aplicándolo ya al resto del personal laboral cuando el artículo 51 del EBEP establece que para el personal laboral en cuestión de régimen de jornada, permisos y vacaciones se va a lo establecido en el artículo 48, que es el vigente para el personal funcionario? Entonces, que bueno, la pregunta es que ¿por qué no se estaba ya aplicando al personal laboral? Pues básicamente porque no es directamente aplicable la normativa que usted dice, porque esa normativa termina remitiendo a la legislación laboral y a los hechos me remito, no hubiera hecho falta un acuerdo para aplicar eso, entonces si fuera directamente de aplicación. Bien, vuelvo a insistir en que el EBEP es directamente aplicable, sobre todo en aquellos casos en los que su propia legislación laboral no lo tiene establecido, porque el EBEP lo que pretende es una convalidación, una situación de estatus igualatoria en cuanto a personal funcionario y laboral. Solamente en el caso del que estábamos hablando, del personal perteneciente al convenio de la construcción, efectivamente ahí había un cambio. Entonces, nosotros entendemos que debería de ser de aplicación ya desde hace tiempo. Todo es cuestión posiblemente de una interpretación. Nosotros vamos a la interpretación amplia en ese sentido. Sí, con respecto a esta cuestión que se está ahora preguntando en el Pleno. El acuerdo se hace además porque tenemos una sentencia por una denuncia en la que se perdían una serie de días de los trabajadores y por lo tanto desde el equipo de gobierno veíamos necesario que esa situación no estuviese así. En este caso no todos los trabajadores de la plantilla municipal laborales están en el convenio de obras, hay otro tipo de convenios que tenían menos días, había gente que tenía 2 días de libre disposición y en el caso de obras había hasta 11 días. El acuerdo, visto desde la parte sindical, no debería de ser bueno, pero como a través de esa denuncia se perdieron todos los días, veíamos injusto que los trabajadores no tuviesen el disfrute de esos días y por lo tanto habilitamos este tipo de acuerdo. No es que además no solo no apliquemos la legislación o no, es que se nos está dando, siempre se comenta en este pleno que hay una serie de pleitos y hoy dimos cuenta de uno además que nosotros no interponemos y que siempre buscamos facilitar en este caso los asuntos, más en temas de personal, pero a veces no es así, o en la mayor parte de las veces, y estamos asistiendo pues a una serie de desencuentros que no son favorables en este caso a los trabajadores municipales y que además nos obligan a tener que hacer acuerdos, aunque luego se dijo que bueno, que se dirigía a él, de enhorabuena y demás,
no es solo eso, nosotros incluso pues es una situación que no esperábamos, que los propios trabajadores perdiesen a través de sus representantes esos días y que se tuviese que llegar a este extremo. Pero lo digo porque a veces parece que, bueno, queremos aplicar todo no se puede aplicar y tenemos que aplicar aquello que en este caso las dos partes acordemos. Como las dos partes no acuerdan, en este caso nosotros siempre tenemos predisposición, pero encontramos que la otra parte pues no tiene esa predisposición y genera este tipo de situaciones, pues nos vemos obligados luego a tener que hacer este tipo de acuerdos también. Gracias por su explicación extensiva, incluso a lo que yo no le... el tema que no estábamos tratando y yo no le había preguntado. De todos modos, reitero la posición del acuerdo, el EBEP. La visión del EBEP es unificar los días de permisos, vacaciones y licencias del personal laboral con el personal funcionario, y todos aquellos que por sus convenios tengan menos días tienen reconocidos directamente los 6 días de APES. Es así en todas las administraciones, no va a ser el Ayuntamiento de Noreña de manera distinta. Por supuesto, entiendo que todo es interpretable y que, por lo que se ve, ustedes tienen otro punto de vista. Ahí lo dejo. Por resolución 37 del 2022 de este Ayuntamiento, se ha concedido a un trabajador un préstamo reintegrable con cargo a su nómina. La resolución no se fundamenta en legislación alguna y hasta donde nosotros sabemos lo que existe como tal similar concepto es un anticipo, no un préstamo. La pregunta es si puede una administración conceder un préstamo como si se tratara de una entidad financiera, en qué ley viene o en qué regulación, en qué disposición viene regulado y en qué condiciones se le dio el préstamo a este trabajador. No, es un error en la redacción de la resolución porque es un anticipo y de hecho es que el trabajador en su solicitud, así lo ponía y es un anticipo de nómina por el importe que aparece, eso está correcto, pero sí es verdad que una vez firmada es cuando me percaté de que la palabra préstamo y anticipo. Bien, gracias. Eso ya encaja más con la legislación que tenemos. Por otra parte, por resolución del 10 de diciembre del 2021 se acordó la ejecución inmediata del precinto del inmueble sito en la calle del Sol con actividad de carácter ganadero sin licencia previa. La pregunta es, ¿en qué fecha tuvo lugar dicho precinto y si se ha vuelto a inspeccionar para comprobar que ya no hay ningún tipo de actividad? Ahora la fecha exacta no la sé, pero sé que obra en el expediente un informe del día en el que se ejecutó el precinto y se hicieron varias comprobaciones posteriormente para ver que estaba garantizar el precinto. Gracias. A ver, la fecha tampoco es que fuera primordial saberla, simplemente saber que, bueno, que la resolución es del 10 de diciembre, mientras que se ejecuta y tal, bueno, pues ya estamos casi a finales de enero para saber si había sido efectiva y verdaderamente ya no había actividad de ese tipo en ese sitio. Volviendo al tema del concierto de la banda de música, el concierto de Navidad de la banda de música del día 12, vista la información de la que se habló antes, entonces nuestra pregunta es ¿cómo se puede dar permiso para hacer un concierto en un espacio público que no asegura la seguridad ciudadana? Porque todos sabemos que este tipo de conciertos, bueno, pues congregan a mucho público. Y un concierto en esas condiciones en la calle sin poder cortar el tráfico, regular el tráfico, pues entendemos que incumple algo que es importantísimo tanto para la banda de música en su actuación y para sus componentes en el desarrollo de su actividad,
y para el público asistente al mismo. Entonces, entendemos que hubiera procedido, o nos parecería más aconsejable, si no se puede realizar la actuación con las medidas que solicitan, pues incluso trasladarla a otro sitio. Es una opinión teniendo en cuenta de que nos consta de que hubo gente y de que, bueno, que se oía mal, porque el tráfico de los coches, y luego, sobre todo, la seguridad del público y la seguridad incluso de los miembros de la banda. Entonces, bueno, buscamos una explicación a cómo se pudo, a pesar de todo, de no poder cortar el tráfico, aprobar esa actuación. Nos parece que fue un poco, digamos, imprudente en ese sentido, que se debería de haber facilitado otra ubicación o propuesto otra ubicación. Es un ruego para posteriores situaciones que se puedan dar al respecto. Por resolución 1246 del 2021, del día de diciembre, se acuerda una consulta pública previa para recabar opinión de los ciudadanos en la futura elaboración de la ordenanza reguladora del régimen de subvenciones de este ayuntamiento. La pregunta es, ¿por qué no se nos ha informado en comisión? Y rogamos que para próximas consultas se publique un primer borrador municipal que, aunque no haya alternativas, porque no exista uno en este momento, sí nos consta que hay ejemplos de otros municipios de características similares. Nos parece muy importante que para los vecinos y asociaciones poder presentar sugerencias, que para poder presentar esas sugerencias puedan conocer un poco el alcance de dicha ordenanza. Sobre todo vistas que varias asociaciones, dentro de la documentación de la que hemos dispuesto para este pleno, hemos visto que no han podido justificar el total de la subvención concedida en el ejercicio 2020, pues entendemos que este es un tema que hay que regular con la mayor precisión y claridad posible. Entonces, nos hubiera parecido oportuno, primero, que se nos informara a nosotros y, segundo, en esa información pública, facilitar un texto, digamos, a modo de ejemplo o un primer borrador con el que a partir de ahí poder trabajar. En relación a esta cuestión, la pregunta es si hubo alguna aportación de particulares o asociación, porque entendemos que por la fecha en que se hizo la resolución, el plazo de presentación ya finalizó, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hubo alguna aportación, alguna sugerencia en relación a este tema de algún particular o de alguna asociación? El plazo finalizó sin ningún tipo de aportación y el texto, pues evidentemente se aportará ahora al expediente el borrador que proceda. Bien, pues este grupo entiende que en este caso, por ejemplo, sí es importante también dar una difusión, publicidad o una difusión a través de prensa o del medio que se pueda hacer para hacer llegar a los vecinos este tipo de actuaciones, porque sí nos parece muy importante que puedan participar en algo que luego va a repercutir directamente en el día a día de las subvenciones y de los vecinos que pertenecen a ella. Entonces, está claro que, no tener aportaciones, pues quiero entender que dificulta el hecho de que no haya ningún borrador y que, por ejemplo, no se nos haya ni comunicado a nosotros, que también lo podíamos haber difundido entre aquellas personas conocidas o interesadas. Entendemos que deberíamos haber tenido información de que se iba a hacer. Es verdad que en diciembre no hubo pleno, pero bueno, en comisión, ahora primeros la semana pasada lo tuvimos, o a través de un correo simplemente electrónico. Se nos pudo haber comunicado y nos dábamos por enterados. Se ha adjudicado a Katiuskas Proyectos el diseño y producción de una campaña de sensibilización de la presencia de colonia urbana de gatos callejeros por un importe de 1.996,50 euros. La pregunta es ¿en qué va a consistir dicha campaña y cómo se va a llevar a cabo? Si tenemos alguna información.
Principalmente en la señalización de las colonias felinas y dar un poco a conocer, pues eso, que hay una serie de gente que está trabajando también con estos animales y que no son, el ponerles la comida no es una cuestión de tirar algo en la calle, sino hay que ponerlo aquí y retirarlo, hay que hacer una serie de, bueno, explicar un poco cómo funciona este tipo de actuaciones. Pues sí, efectivamente es una campaña que es necesaria porque muchas veces vemos a personas poniendo comida a los gatos y no sabemos si lo están haciendo a motu propio, si es el procedimiento adecuado, y bueno, es una manera de sensibilización que nos parece muy correcta y necesaria al mismo tiempo. En la semana del 20 de noviembre, la pregunta es si es cierto que hubo una reunión entre la oficina técnica y un empresario del ámbito de la construcción en este ayuntamiento. La semana del 20 de noviembre pasado. No sé, yo al menos no conozco esa situación, no lo recuerdo, vamos, ahora mismo con esos datos. Perdón, se trataría de una reunión de un técnico municipal y un empresario del ámbito de la construcción, en la que en principio participó algún concejal o concejala de este ayuntamiento. Sí, estuve en una reunión, ya sé a lo que nos directa la concejala del PSOE, pero sí, estaba yo presente. Perdón. Hombre, yo creo que la voz mía sí se oye perfectamente. Que no está siendo usted directa, pero sí, en esa reunión estaba yo. A ver, la razón de no ser directa es porque no puedo afirmar algo, estoy haciendo una pregunta. Y lo más directo posible que puedo ser, yo el tema que se trató no lo sé, pero sí sé que, bueno, que era una reunión de un técnico de esta oficina con un empresario y en la que actuó o participó o actuó de intermediario en la reunión un concejal, en este caso concejala de este ayuntamiento. Por otro lado, preguntamos si se ha emitido algún documento, hay algún escrito elaborado por parte del trabajador afectado advirtiendo de esta anómala situación o que entendió que era una situación anómala. No consta algo. Que se puede profundizar un poco más en la pregunta, por favor. Perdón, el altavoz. Tenemos conocimiento, lo que queremos es asegurarnos de que existe un escrito de queja de la situación en la que a la que se vio sometido el trabajador. Y la pregunta también sería cuál fue la finalidad de esta reunión, en el sentido de, bueno, por evitar que se pudieran estar dando situaciones de utilizar el ayuntamiento, por ejemplo, con un fin particular o partidista, ¿vale? En ese sentido. A tal efecto, no nos consta algo así. Lo vamos a revisar, no obstante, porque si usted está manifestando esta situación, tendremos que revisar qué está pasando. Sí le pediría que nos facilitase toda la información que usted pueda tener para poder aclarar esta situación y, en cualquiera de los casos, resolverla de la manera que se tenga que resolver. Tanto si usted ha dicho que se ha puesto no sé qué manera la persona, el técnico o algo, bueno, no, la verdad que es algo que desconocemos y que vamos a investigar. Por eso le encomiendo a que nos facilite toda la información que usted tenga, porque si nosotros no tenemos esa información y usted tiene alguna información, pues hombre, es chocante. Entonces deberíamos de cuanto menos investigarlo. Bien, gracias. Pues en ese sentido es nuestro ruego que se investigue. Y bueno, creo que la información más, digamos, oficial la tienen que tener ustedes, puesto que estaba presente uno de los concejales del equipo de gobierno. Gracias.
Vale. Bueno, pues gracias. Doy por finalizado el pleno.